y de la motivación. La charla se llama Matemática, la gran aventura de ideas. No es una frase mía, es una frase de un libro muy conocido, muy bonito, muy fácil de leer, está en castellano, que es el libro de Dick-Jan Stroik, Historia concisa de las matemáticas. Comienza en el libro diciendo, bueno, la matemática es una gran aventura de ideas y su historia refleja algunos de los pensamientos más nobles de innumerables generaciones. Y luego continúa de una manera muy interesante, pero quería contar aquí. Recuerden que les decía que a la izquierda tienen un código QR que pueden escanear con el lector de código QR del móvil y luego aparece en la última transparencia. La charla, que luego fue creciendo de la idea inicial, hace unos años yo di un curso de epistemología de la matemática de 4 charlas de 2 horas, justo en Santo Domingo, en la Autónoma. Y bueno, inicialmente dije, bueno, voy a tomar algunas cosas que habían interesado y que comenté y preguntas que me hicieron y las voy a reelaborar. Pero luego, como es esto, pues fuimos cambiando y agregamos un modelo que no es mío, un modelo desarrollado en el año 1927 en relación con también en los años 20 del siglo pasado hubo una gran pandemia con lo que se llamó la gripe española. Y bueno, esto motivó el desarrollo de muchos modelos y uno de esos modelos actualizado en la versión COVID-19 va a aparecer al final. Pero el único objetivo de la charla es motivar, que los integrantes de la maestría se sientan motivados, que estén contentos de haber elegido matemáticas y la importancia en un país de tener un grupo de matemáticos capaces de interpretar la realidad mediante este lenguaje. Bien, así que voy a recorrer, ya. Bueno, la idea empieza, esto es una imagen que me pasó hace unos años el profesor Wilfredo que nos escucha, así que este es nuestro país, el Matematistán, aquí vivimos nosotros. Creo que los que trabajan conmigo estarían asentados más o menos por esta zona de acá, donde está la planicie del análisis complejo. Entonces, sobre esta zona de aquí, pero vemos a la derecha los océanos de la lógica, o por acá tienen los pantanos de la geometría algebraica, que ha permitido resolver algunos problemas fundamentales que estaban abiertos desde hace muchos años, o debajo, que es una de las áreas que se está desarrollando en Dominicana, pues el califato del álgebra, o las alturas de la teoría de números estarían por acá, por esta zona, muchos de los que nos escuchan. Así que este es el país al cual vamos a intentar describir. Estos son algunos de los ciudadanos ilustres de ese país. Ven arriba, por ejemplo, a Gauss, Newton o Arquímedes, luego más abajo está Euler. Bueno, esto depende de quién, del que hizo este cuadro. Pero nos vamos a referir a cómo se trabaja y cuáles son las características de la matemática hoy en día y cómo, digamos, es interesante que encaminemos en alguna de estas direcciones nuestro trabajo. Para tener una idea de lo que es la matemática o de la cantidad de matemática que hay, fíjense que aquí en este primer bloque de la derecha, en la forja de conocimientos matemáticos, piensen ustedes que, por ejemplo, en el Anuario de Progreso de las Matemáticas entre 1868 y 1942, el 1850 se considera como un año importante en cuanto a resultados matemáticos que hay, un gran despegue del nivel de conocimientos matemáticos y de resultados que hoy en día forman parte de los cursos
de los cursos básicos. Este es un catálogo que recoge los artículos más importantes y libros, reseñas de los artículos y libros prácticamente desde el año 1868 hasta el 42. Tiene unas 200.000 reseñas. Pero bases de datos referativas, como por ejemplo el Central Black de la Sociedad Matemática Europea o el ManSciNet de la American Mathematical Society, recogen desde el año, en el caso del Central Black, desde 1931, recogen más de 4 millones de reseñas de artículos. O sea, esta es una base de conocimientos matemáticos increíble de artículos, y esto se refiere a nuevos resultados, Y el ManSciNet, que es un poco más restrictivo, pues uno tiene unos 3 millones y medio. Debajo, en el segundo bloque, tienen el Mathematical Genealogy Project, donde aparecen, digamos, la lista de todos los matemáticos que han existido, o la inmensa mayoría de ellos. Sobre todo cuando yo comentaba, cuando introducía este tema, le decía, a veces pensamos que hay muchos matemáticos, que han existido muchos matemáticos. Fíjense que ahí en el Mathematical Genealogy Project, de donde hay personas desde Da Vinci o muy anteriores a Da Vinci, hasta el alumno de doctorado mío de hace unos meses que defendió. O sea, están en esta base de datos. Ya esta base de datos, siglo XIX, siglo XX, después de 1850, solo se inscriben personas con doctorado en matemáticas. Bien. Pero quiere decir que todo este conocimiento matemático, digamos que aquí falta una cantidad igual, pues es lógico suponer que todos los matemáticos que han existido en toda la historia de la humanidad no pasan de medio millón. No pasan de medio millón de personas. Y este medio millón ha hecho todo este esfuerzo maravilloso de conocimientos que muchos de ustedes están comenzando en temas avanzados y otros se están preparando para ir en lo que esperamos sea esa segunda remesa de doctorados en República Dominicana. Yo me voy a referir en la charla esencialmente a lo que es la característica esencial de la matemática contemporánea. Estos dos tipos, lo que se llama matematización del saber, es digamos, la característica esencial de la matemática durante el siglo XX y el siglo actual. Por una parte, y no podemos desechar eso, hay un proceso de abstracción en base a determinadas estructuras teórico-conjuntistas que, lejos de alejarnos de los problemas, ese elevado nivel de abstracción, lo que nos hace es acercarnos a las aplicaciones y posibilitar esa segunda característica que es la universalización de las aplicaciones. Nosotros vamos a ver un modelo que se refiere a una pandemia. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué características tiene? Puede tener una pandemia, qué tipo de, digamos, de parámetros es importante controlarlos de acuerdo a la naturaleza del proceso. Pero eso no es únicamente aplicable a una pandemia entre humanos, simplemente es un proceso que puede ser aplicado, digamos, por ejemplo, pues al caso del borer en la caña de azúcar o cualquier otra situación, digamos, de enfrentamiento donde uno quiere controlar la situación. Así que básicamente este motor que vemos a la izquierda en el segundo bloque es característico de la situación actual. Por un lado, vamos elevando el nivel de abstracción y por otro lado, ese nivel de abstracción pues, nos permite aumentarla a aplicaciones. Fíjense que cuando me refiero aquí a la matemática aplicada, los matemáticos aplicados lo que hacen es matemática aplicable, no aplicar la matemática, aunque pueden aplicarla. Pero claro, para eso formamos ingenieros,
les damos cursos de matemática a los biólogos para que sean capaces de aplicar esos conocimientos básicos. Ustedes verán que el modelo que yo voy a exponer no pasa de conocimientos del primer año, o sea, la noción de derivada, puntos de máximo, puntos de mínimo, o sea, todo muy, muy básico. Así que esto es justo lo que llamamos matematización del saber, esta reacción entre elevado nivel de abstracciones y universalización de las aplicaciones. Entonces, la charla se compone de cuatro partes que en cada una aparecen como pares de categorías contrapuestas, que en realidad no son contrapuestas, son cada una dos caras de la misma moneda. Por un lado, abstracciones y aplicaciones. Cómo determinadas abstracciones nacidas en la matemática, de puramente aventura de ideas, puramente mental, y luego encontraron aplicaciones en cosas fundamentales como, por ejemplo, la estructura de la materia. Y por otro lado, aplicaciones que comenzaron a utilizarse sin un debido fundamento matemático y prácticamente hicieron posible que se generara mucho conocimiento matemático en esa dirección. Ese conocimiento matemático tiene dos aristas. Una arista lógica del propio desarrollo, el motor de la ciencia, las conclusiones que se van sacando, pero también tiene un fuerte componente histórico. Aquí vamos a ver algo que es interesante y que ha quedado por el camino, que son los métodos prostaferéticos, es decir, los métodos anteriores a la noción de logaritmo, donde digamos que se buscaba poder realizar productos entre grandes números, pues realizando sumas. Y obviamente esa es una propiedad característica del logaritmo, ¿verdad? Sabemos muy bien que logaritmo de A por B es logaritmo de A más logaritmo de B, pero en ese entonces no hay logaritmo históricamente y se desarrollan toda una serie de conocimientos que llevan a que prácticamente una de las áreas de la matemática que más rápido cerró su contenido fue la trigonometría. La trigonometría, salvo el lenguaje que le propició el álgebra lineal, que es de la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente ya después de Euler no había nada que hacer, todo era conocido. Todo era conocido en la trigonometría. Luego forma y contenido. Forma y contenido que son de nuevo dos caras de una misma moneda. Donde forma contenido lo voy a centrar en la importancia del rigor y el lenguaje matemático. Lenguaje matemático que se toma como ejemplo de lenguaje científico, no exento de contradicciones, conocemos muy bien cosas como el teorema de Gödel sobre la representación axiomática de toda la matemática. Concretamente, el ejemplo al que se refiere es la de la aritmética, que es, digamos, la base de nuestros conocimientos. Pero todo esto, a la hora de crear nuevo conocimiento, está basado en lo que se llaman formas de trabajo y de pensamiento. En realidad, las formas de trabajo y de pensamiento son habilidades intelectuales de carácter general. En estos días aquí en España hemos estado envueltos en una protesta muy grande porque quieren quitar del último año de bachillerato matemáticas como obligatoria, de los dos últimos años. Y claro, se basan en el valor instructivo de los conocimientos que se le dan y hacen todos unos argumentos sin especificar todo el valor educativo en términos de desarrollo de capacidad de análisis y de razonamiento que aporta la matemática en la formación de un individuo que no va a ser matemático. Bien, que no va a ser matemático. Las formas de trabajo y de pensamiento como habilidades intelectuales de carácter general, no me refiero al razonamiento lógico que utilizamos y al que yo no me voy a referir en esta charla para demostrar un teorema. No me refiero al cálculo de predicados,
conocemos muy bien y que sabemos que responde, pero que carece de carácter creador. Eso nos permite algo que intuitivamente o mediante alguno de los mecanismos, de alguna de las formas de trabajo y de pensamiento, hemos llegado a suponer que es un teorema, o hoy en día que es muy común pues hacer experimentos numéricos con el ordenador, resolver unos cuantos, bastantes casos particulares e intentar instruir si efectivamente eso es un resultado de carácter general. Bien, para sancionar si eso es verdad o no, la única forma es utilizar todo el aparato de la lógica matemática. Pero yo no me voy a referir a eso, me voy a referir a la forma de pensamiento de manera muy breve, porque en realidad lo voy a hacer mediante el ejemplo de cómo interactuamos con problemas, el ejemplo de la pandemia. Bien, o sea, vamos a utilizarlo como ejemplo de la pandemia. Ahí llegamos a la última parte, que es matematización del saber, la que yo le he hablado, y lo vamos a ver a través del ejemplo de la pandemia. Bien, abstracciones y aplicaciones. Básicamente, en matemáticas, y a mí me gusta la idea esta de Roger Penrose, que es la siguiente, o sea, del mundo físico hacemos una interpretación mental de lo que vemos y de ahí hay un segundo nivel de abstracción donde tienen su vida los conocimientos matemáticos que luego voy a utilizar para aplicarlo. Más o menos este es el esquema en el cual nos desarrollamos, o sea, se desarrolla el pensamiento científico en matemáticas y las aplicaciones. Las abstracciones, hay un primer bloque de abstracciones que son los que corresponden a la matemática elementales, la matemática de las cantidades constantes, hasta digamos que ya no es suficiente ese tipo de matemática en el Renacimiento para resolver los problemas que se plantean y aparecen otro tipo de abstracciones, que son las abstracciones de los objetos de la realidad. Un ejemplo muy claro lo hay en los preceptos de Platón, que dominaron toda la matemática griega, de hacer construcciones con regla y compás, del círculo como ideal, o la circunferencia como ideal, sin grosor, pero la circunferencia viene del Sol o la luna llena que vemos, ¿verdad? O el Sol que vemos todos los días. O sea, se hacen abstracciones de objetos directos de la realidad. Ya en el Renacimiento, por una parte, pues el desarrollo mercantil, la aplicación de nuevas tecnologías hace que aparezcan determinados excedentes de producción y el comerciante se convierte en una persona, la pequeña manufactura y el comercio se convierten digamos, en personas importantes dentro de la sociedad. Y los problemas que comienzan a surgir, por una parte en contabilidad, o problemas que tienen que ver con el movimiento de los planetas. Recuerden que es el momento en que comienzan las grandes travesías de navegación, y cuando estás en el mar, pues el único punto de referencia que tienes pues, son las estrellas. O sea, no tienes un árbol o una montaña o algo con lo que te puedas dedicar. Así que comienzan las abstracciones de abstracciones. Aquí en abstracciones de abstracciones, aunque ya Arquímedes, que fue un precursor en casi todo, ya había establecido ciertas características sobre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, pero aquí justo en estas abstracciones de abstracciones es que aparece lo infinitamente pequeño, el análisis de lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente grande. Bien. Y luego, más o menos las cosas se mantienen hasta mediados del siglo XIX, donde comienza, digamos, a gestarse lo que es hoy la caracterización, la primera caracterización que dimos de la matemática contemporánea, que es el elevado nivel de abstracción en base a estructuras teórico-conjuntistas.
O sea, a partir de los estudios que hace Cantor y que casi todos habrán oído hablar, y los números transfinitos, pues claro, comienzan a aparecer con cierta importancia la estructura de espacio vectorial, las raíces de polinomios, pues cumple ciertas relaciones, comienza a aparecer la noción de grupo, es decir, el nacimiento de lo que en su momento se llamó álgebra abstracta. Y luego esas estructuras algebraicas con otras estructuras métricas, como la de espacio métrico, la de espacio normado, empiezan a verse relaciones entre ellas, los espacios de Banach, vectorial normado con determinadas características. Ese estructuralismo pues comienza a mediados en la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, y es la etapa de abstracciones que vivimos hoy en día. Por ejemplo, por no alargar mucho, en la época de la matemática de las cantidades constantes, y aquí vamos a ver cómo en un cierto sentido se fue de las aplicaciones a las abstracciones. Por una parte, el desarrollo que comentaba hace un momento del comercio y la manufactura, pues necesita el desarrollo de contabilidad. Toda esta época que seguro ustedes conocen históricamente de Tartaglia, Cardano y las competencias entre ellos por resolver ecuaciones, generalmente eso lo contamos a los chicos cuando damos la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado y que hay fórmulas con radicales para la tercero y la de cuarto grado y la historia de Cardano que se la robó mediante excipión del ferro a Tartaglia, que lo que quiere decir es tartamudo, de robot, y este tipo de historia que aparece en muchos libros de matemática elemental. El objetivo de estos maestros de cálculo del siglo XII, del siglo XIII y de las competencias no era competir por hacer olimpiadas de matemáticas. Simplemente vamos a hacer un paralelismo con las películas de Kung Fu y de Karate. Pues cada uno tenía una escuela, en realidad era un contador, bien, era un contador. El matemático moderno no nace de las ideas básicas de la matemática griega. La profesión de matemático viene justo de aquí, de este momento donde se mezclan cosas de aplicaciones con personas que comienzan a tener ciertos intereses teóricos mucho más allá de ganar dinero. Pues claro, si yo tengo mis alumnos y mis 4 alumnos llevando la dominicana, mis 5 estudiantes de doctorado en el grupo, pues lo enfrento con 5 de la doctora Pencova y resulta que salen ganadores, pues obviamente las personas que tienen comercio, pues van a querer que yo les lleve mejor, yo y mis discípulos les llevemos los libros y significa más dinero. Bien, porque llevo la contabilidad de un mayor número de empresas. Y esto es uno de los motores. Por otro lado, la navegación que establece una línea directa con la astronomía, y la astronomía, como ya decía, solo en el barco podemos mirar hacia arriba, pues trae consigo desarrollo de la trigonometría, de la geometría analítica, pero los números son muy grandes. Y por tanto hace falta la prostaféresis. La prostaféresis lo que quiere decir es convertir productos en suma. Y el hecho de tener excedente de comercializar, pues hace falta nuevos mercados. Y si hace falta nuevos mercados, hace falta desarrollo de edificaciones, hace falta nuevas construcciones, lo que implica un desarrollo de la geometría proyectiva y por otro lado, los temas relacionados con la guerra, porque no nos van a entregar esos territorios, no se van a dejar colonizar así como así. Por tanto, hay desarrollo de la artillería, la pólvora, y eso implica desarrollo de trigonometría y de geometría analítica. Ese es un ejemplo de cómo determinadas situaciones prácticas propiciaron y crearon el marco para el desarrollo de conocimientos matemáticos. Pero por otro lado, hay veces que la matemática se va muy delante y esto es algo típico que nos critican los no matemáticos. No, siempre están como pensando en las musarañas o para qué sirve la matemática. Esa matemática que usted hace, ¿para qué sirve? ¿Para qué
probar que los polinomios ortogonales con respecto a un producto de sobre, pues su raíz enésima tiene un determinado comportamiento asintótico. Hardy, muy conocido, si han visto la película esta sobre Ramanujan, pues es el alter ego de Ramanujan, o sea, ese es Hardy. Hardy se regodeaba de que la teoría de números era una rama de las matemáticas que, bueno, la frase de él lo dice muy claramente, al menos una ciencia que de cualquier manera que sea se encuentra por sí mismo tan alejada de la actividad ordinaria que se conservará limpia y gentil. Esa idea platónica de la matemática como una creación pura de la mente humana, desprovista de aplicaciones, desprovista de interés práctico. Pero, por ejemplo, no pasó tanto tiempo, pasó un poco más de medio siglo, que entre el 76 y el 78 la teoría de números encontró una aplicación muy importante en temas de criptografía, sobre todo en la criptografía de clave pública. Es decir, cuando nosotros compramos en Amazon y decimos, bien, yo quiero comprar estos zapatos, perfecto, pero Amazon no te lo da gratis. Entonces viene para acá una página donde tú tienes que introducir los datos de tu tarjeta de crédito, pero esa tarjeta de crédito no puede ir tal cual a través de la red porque intermedio están los hackers. Así que eso hay que codificar ese número. Y eso va a viajar de manera pública, o sea, no vas a evitar que el hacker interfiera. Pues claro, se hacen algoritmos que para revertir el proceso y hallar el número de la tarjeta de crédito y poderte robar tu dinero, pues claro, son algoritmos que en tiempo exponencial, o sea, algoritmos que tendrías que poner todos los ordenadores del mundo mundial a trabajar para ti durante 10 años para encontrar cuál es, pero dentro de 10 años, pues tienes otra tarjeta de crédito, no tiene sentido. Bien, así que la teoría de números, que aparentemente era algo paradigma de la matemática divorciada de todo resultado, por ejemplo, resultados concretamente de números primos, teoría de números primos, que son muy interesantes y muy llamativos, pues están asociados con todos estos temas de criptografía de clave pública. Un segundo ejemplo, teoría de grupos. La teoría de grupos sale de las propiedades que cumplen, o sea, el álgebra hasta la primera mitad del 19 era la ciencia de las ecuaciones, fase superior de la aritmética y la ciencia de las ecuaciones. Hace poco en el chat de estudiantes de doctorado discutíamos sobre si el teorema fundamental del álgebra es de álgebra o es de análisis, porque no es posible demostrar el teorema fundamental del álgebra sin suponer, al menos implícitamente, que los polinomios son funciones continuas. Bien, así que es un concepto de análisis. Lo que demuestra que la matemática es una sola, o sea, que la matemática es una sola. Pero ahí en ese estudio aparecen determinadas relaciones entre los ceros de los polinomios, los llamados grupos de permutaciones, se comienzan a ver determinadas relaciones y aparece la teoría de grupo. La teoría de grupo en un inicio igual se encontró desprovista de aplicación y a eso se le llamó álgebra abstracta. En el siglo XIX la única aplicación que se le encontró, hay un famoso programa de Felix Klein que mediante grupos de transformaciones clasificó toda la geometría. Piensen que las distintas ramas del álgebra lineal son muy parecidas. O sea, hay una serie de aspectos en común. Pero en el caso de geometría, los enfoques son muy diferentes. Bien, no es lo mismo la geometría métrica que la geometría sintética, que la geometría proyectiva, que la geometría no euclidiana, que la geometría analítica. Y daba la impresión de que la geometría era una amalgama de resultados de distinta naturaleza que muchas veces no tenían que ver unos con otros, a no ser que se pudieran ejemplificar mediante determinadas figuras o cuerpos o hipercuerpos n-dimensionales.
Entonces Klein creó una estructura, o sea, publicó un artículo que se conoce como el programa de Erlangen, que clasificaba toda la geometría en base a los grupos de transformaciones. Pero no había otra cosa, eso es una aplicación matemática de la teoría de grupos para la matemática, lejos aparentemente de problemas prácticos. Y sucede que en 1906 el químico ruso Fedorov logró explicar los crecimientos de determinados cristales con los hoy conocidos como grupos cristalográficos. Es decir, que la teoría de grupos servía para explicar comportamientos de la estructura de la materia. Algo tan básico como la estructura de la materia, pues se podía explicar mediante determinados tipos de grupos, que son los hoy conocidos como grupos cristalográficos. Así que esta doble relación entre abstracciones y aplicaciones no podemos diferenciar unas de otras, sino están intrínsecamente relacionadas y unas actúan de motor de la otra y viceversa. Bien, nos vamos entonces a la segunda parte que se refiere a lo histórico y lo lógico del conocimiento matemático. Lo histórico y lo lógico del conocimiento matemático. Cuando me refiero aquí a lo histórico, no me refiero a conocer historias, anécdotas y hacerle los cuentos a los chicos para motivarlos, que sí, que está muy bien, que hay cosas muy interesantes, Arquímedes en la bañera y el Eureka, y dame un punto de apoyo y moveré todo el mundo con la teoría de la palanca. Tenemos muchas cosas, Galois, nos gusta mucho la historia de Galois, que joven, murió en un duelo, pues nos gusta mucho ese tipo de historia. Aquí me refiero en lo histórico y lo lógico a que lo histórico es lo que está relacionado con la trayectoria de determinados contenidos matemáticos y cómo fueron evolucionando en determinada época. Y luego, esos conocimientos fueron modulados por su estructura lógica propia, tuvieron un desarrollo propio dentro de la matemática. Arriba tiene un gráfico que a mí me gusta hacer para los cursos de historia de la matemática, de cómo ha evolucionado la matemática, ¿no? Desde una presciencia matemática anterior a Tales de Mileto, o sea, hay una presciencia, Tales es el primero que se conoce, que hizo demostraciones, aunque ahí hay un eslabón perdido, porque en Babilonia los maestros de cálculo de Babilonia, con sus tablillas cuneiformes, lograron resultados algebraicos impresionantes, entre ellos muchas versiones del teorema fundamental del álgebra, del teorema de Pitágoras, o sea, muchos casos particulares que sin una estructura teórica, sin una demostración teórica no hubiera sido posible. Pero no hay prueba de eso. O sea, hay una especie de eslabón perdido, por eso ahí la curva en esa parte no es continua. Ahí estamos en una etapa de protociencia matemática entre Tales y Euclides. Conocemos muy bien la influencia de Elementos. Elementos es una obra integradora de todo el saber griego previo a Euclides, pero donde ya las demostraciones, los métodos de razonamiento están muy claros y aunque no hay aplicaciones, no hay cálculo numérico, se parece mucho a lo que es la matemática contemporánea. En esa historia, Arquímedes, como ven, es ese máximo que aparece ahí. Luego, durante el medioevo, decaen los conocimientos y luego este proceso ascendente que no viene al caso porque no vamos a hablar de historia de la matemática, sino de lo histórico y lo lógico del conocimiento matemático. Previo, recuerden que cuando hablaba de las abstracciones decía que la prostaféresis era, digamos, relacionado sobre todo con el tema de la astronomía y la navegación, pues era una, digamos, de las grandes necesidades. La necesidad de poder multiplicar más o menos aproximadamente
grandes números. Y cuando digo grandes números no me refiero al ejemplo que está proyectado en pantalla, que eso lo hago para que me sea más fácil, es solo un ejemplo didáctico de 951 por 342. O sea, no se trata de multiplicar esos dos números, ese es solo el ejemplo. Así que entonces proliferó mucho y ese era el motor fundamental que impulsaba el desarrollo de conocimientos trigonométricos. Desarrollo de conocimientos trigonométricos que habían adquirido de los árabes con la trigonometría del seno, porque la trigonometría que tenían los griegos, ahí lo fundamental era la noción de cuerda. Y hay relaciones parecidas en el seno cordal, hay relaciones parecidas, pero no todas las buenas relaciones que se tienen para las funciones, lo que hoy llamamos las funciones trigonométricas, seno y coseno, y sus derivados. Vamos a ver un ejemplo de esto desapareció. O sea, esto hoy en día, por supuesto que ni se utiliza, pero existió. Fue el tema más importante de un periodo histórico de problemas matemáticos. No podemos explicar el desarrollo de determinados contenidos si no conocemos por qué fueron motivados, qué tipo de problemas subyacen en su base. Bien. Aquí el ejemplo que voy a utilizar para entender cómo se hacía la prostaféresis, por ejemplo, es la fórmula que aparece en rojo. Coseno de alfa por coseno de beta es igual al coseno de alfa menos beta más el coseno de alfa más beta. Pues utilicen la fórmula del coseno de la suma de la diferencia y les va a quedar 2 veces coseno alfa de L dividido entre 2, pues da exactamente. Esta es una fórmula trigonométrica, muchas veces en los cursos de matemática elemental la ponemos para que los estudiantes la demuestren. El algoritmo en ese entonces consistía en lo siguiente. Yo tengo 951 por 342. Lo primero que voy a hacer es reescalar para llevar estos números entre menos 1 y 1. Bien, voy a reescalar. Como voy a reescalar, pues entonces voy a dividir por 1000 para correr 3 lugares la coma decimal y que me quede 0,951 y 0,342. Para cada uno de estos valores voy a calcular con una tabla. Ya habían tablas, el cálculo de tablas trigonométricas era una de las profesiones matemáticas estrella de la época. Pues vamos a llamar alfa al arcocoseno de 0,342, que aproximadamente es 70 grados sexagesimales. Grados sexagesimales porque recuerden ustedes que en esa época los radianes no existen, no se tiene la idea todavía clara de lo que es pi. Y beta sería el arcoseno de 0,951, que viene siendo 18 grados. Así que entonces voy a tomar la suma y la diferencia. La suma es 82, la diferencia 52. Voy a tomar la media de esos cosenos y luego de ese resultado lo que tengo que hacer es reescalar en el sentido contrario. Resulta que el resultado de ese producto pues sería 0,325 280486, pero eso es coseno de alfa por coseno de beta. Así que ahí, en realidad, cuando reescalé, tuve que dividir 2 veces entre 1000. Así que ahora lo que tengo que hacer es multiplicar por 1000 al cuadrado. Entonces, quiere decir que el producto de estos dos números va a ser aproximadamente igual a 325 por 280, cuando 325.000 por 280. Cuando el valor exacto es 325.242. O sea, hay un error de 38 unidades, pero para esa época, la fórmula de Wagner, que es del siglo XIII, hombre, pues es que es un grandísimo avance poder hacer ese tipo de cosas, aunque el error no pueda parecer grande, porque no había ordenador. Eso
motivó la búsqueda de fórmulas, todas las que aparecen arriba son fórmulas prostaferéticas y muchas otras fórmulas que no aparecen aquí recorridas. La idea de los logaritmos ya estaba antes en Arquímedes, cuando comparaba progresiones aritméticas y progresiones geométricas, como las que aparecen aquí, o en la aritmética íntegra de Stiefel, que también construyó tablas de logaritmos, pero es justo John Napier, quien introduce la noción de logaritmo. Y fíjense que uno dice, sí, el logaritmo, hombre, sí, yo sé. La primera definición de logaritmo en versión castellana desde el latín es esta, que aparece aquí en azul. Y el problema aquí es el siguiente. Tienes la situación de dos carruajes. Carruaje que se mueve desde A hasta B y el otro se mueve desde F hasta G. Este está en la posición C y este está en la posición P. Napier dice, sean dos segmentos A, B y F, G, supongamos que los carruajes C y P parten simultáneamente desde el punto inicial en dirección al punto final con la misma velocidad inicial. Si el carruaje P mantiene la velocidad constante durante todo el trayecto y la velocidad del carruaje C es igual a la distancia que tiene que recorrer para llegar a la meta, entonces llamaremos a esa cantidad el logaritmo, o sea, llamaremos el logaritmo de esa cantidad de I, de lo que afecta a la longitud X, es decir, lo que ha recorrido el primer carruaje. Eso es la definición, piensen ustedes, en secundaria básica, cuando dan la noción, o en bachillerato, depende de cuando dan la noción de logaritmo, hoy en día ustedes le dan esta noción a los estudiantes. En versión actual, fíjense que la velocidad del carruaje C es igual a menos lo que le falta por recorrer, ¿verdad? Mientras que los dos tienen la misma velocidad inicial, que Napier le pone 10 a la 7. Pues bueno, entonces es muy fácil resolver ahora ese sistema y nos queda lo que es la definición de logaritmo para él, que es de logaritmo en base 1 sobre E. Rápidamente los astrónomos se dan cuenta de que este resultado, independientemente del tema de los carruajes, que no se vuelve a utilizar ni tiene más interés, ¿bien? Y entonces los logaritmos que ya por una parte Jos Virgil y por otra parte Bridge, pues estaban llegando a la idea, y entre los tres pues comienzan un desarrollo y aparecen los logaritmos y las primeras ideas las primeras ideas que hacen progresar esta noción. Hasta Euler, que prácticamente es el que cierra todo y descubre sus nexos con la función exponencial y qué es la inversa. Me gusta mucho esta frase que aparece al final de Laplace, de Pierre-Simon Laplace, que dice, los logaritmos acortaron la vida, prolongaron, disculpe, acortando los cálculos, prolongaron la vida de los astrónomos, porque claro, una buena parte de lo que hacían los astrónomos era calcular y hacer multiplicaciones inmensas o divisiones también inmensas. Y los logaritmos posibilitaron con sus propiedades que los astrónomos, no había por supuesto ordenador, pues posibilitaron que estos cálculos se pudieran realizar. Forma y contenido. Forma y contenido. Forma y contenido. Aquí muy bien este pato, donde
la forma es el cascarón y el contenido es el propio. Así que hasta ahora tenemos conocimientos matemáticos que han tenido una evolución histórica hasta llegar a nosotros, y que es importante entender por qué determinadas cosas, por qué se llegó a determinados resultados que fueron interesantes. Y en otro sentido, cómo ese conocimiento abstracto se relaciona con aplicaciones. Pero ahora bien, ese conocimiento tiene una determinada estructura formal. Y aquí estamos entre la relación forma-contenido, que unas veces favorece y otras veces retrasa el desarrollo de conocimientos matemáticos. La forma y el contenido son igual, dos caras de la misma moneda. El contenido obviamente es la base del desarrollo, pero ese desarrollo, eso existe a través de la forma. Suena un poco abstracto, pero les voy a poner un ejemplo muy claro. Y es el siguiente. Piensen con el sistema indoarábigo, los números son los mismos números. Bien, si yo voy a sumar 145 y 79. Pues bien, lo escribo y digo, bueno, 9 y 5, 14, 4, llevo una, saco mi cuenta y digo, mira, 242. Esto lo hace un chaval de la escuela primaria. Ahora bien, ese sistema de notación decimal, posicional, geográfico, es decir, con símbolos propios para algunos números, y luego posicional, importa la posición en la cual escribimos los números, es la clave de todo el desarrollo que tuvo la aritmética, el álgebra y la matemática en general, el sistema indoarábigo. Pensemos cómo se sumaban esas mismas cantidades en notación romana. ¿Cómo se sumaban esas mismas cantidades en notación romana? Pues bien, voy a sumar entonces aquí 145 y 79. Lo primero es convertir todas las diferencias en suma. Bien, así que si por ejemplo acá tengo 9, pues hay que escribirlo 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, así todas las diferencias hay que escribirlas en número. Aquí tengo XL, L recuerden que es 50, XL es 40, pues hay que poner 4X seguidos. Ya convertí todas esas diferencias que utilizamos a la hora de escribir números romanos, ya las hemos escrito en términos de suma. Ahora voy a adjuntar las dos listas, voy a quitar el símbolo de suma y voy a adjuntar las dos listas. Después de adjuntar las dos listas, las voy a reordenar de forma decreciente. Es decir, el mayor valor, el 100, que es la C, primero, luego las decenas y así sucesivamente. Bien. Luego que lo he ordenado en forma decreciente, voy entonces a hacer la sustitución inversa. Si tengo 5 más 5, pues claro, eso es 10, ¿no? Y si tengo X más X más X más X 7 veces, pues entonces eso es 50 más 20, ¿no? Y eso es lo que voy a ir sustituyendo paso a paso. Y si tengo 50 más 50, lo voy a sustituir por C. Y así hasta llegar de nuevo al número en notación romana. Piensen ustedes la limitación que significó durante todo el periodo medieval en las primeras universidades el hecho de que utilizáramos el sistema de notación de números romanos, que hoy lo utilizamos para indicar secciones. O sea, era una complicación. Esto solo es la suma. Déjenme decirles que en el último cuatrimestre del quadrivium de la Universidad Medieval era donde se estudiaba la división con números romanos. O sea, dividir con números romanos era algo muy, muy serio. Aquellos que estén interesados, pues pueden buscar en algún libro
de teoría de números, historia de la matemática, donde vengan estos algoritmos para la división con numeración romana, cuando dividir con el sistema de numeración indoarábigo es muy simple. Bueno, sistemas de numeración existieron muchos, pero solo el indoarábigo hizo posible, y ese es el gran mérito de Fibonacci. Se conoce mucho por la sucesión de Fibonacci, pero Fibonacci, cuyo padre, Fibonacci es una contracción de Filio de Bonacci, el hijo de Bonacci. Bonacci era un comerciante y su hijo se dedicó a viajar por el norte del continente africano y estuvo en contacto con este tipo de conocimiento y el sistema de numeración indoarábiga, y fue quien lo trajo a Europa. Luego, rápidamente coincide con este momento de desarrollo del comercio, los mercaderes, la manufactura y el tema de la contabilidad. ¿Cómo se hacía antes la contabilidad si era tan difícil? Pues bueno, utilizando el ábaco, se utilizaba el ábaco, pero el ábaco tiene un problema, que no puede dejar nota duradera, no tiene memoria. El ábaco no tiene memoria, no puede dejar nota duradera. El papel era muy caro, pero sin embargo, para hacer contabilidad y ver si me equivoqué y dónde están los 10 pesos que no encuentro, pues tengo que ir a las operaciones que hice y revisar las operaciones. Y es el sistema de cálculo indoarábigo el que se imponen los maestros de cálculo que vimos hace un rato con respecto a aquello de aplicaciones y abstracciones. Bien, un segundo ejemplo que tiene mucha importancia es el del álgebra. El álgebra, que es la base, digamos, de la mayoría del conocimiento matemático que tenemos hoy en día. Si estamos en análisis, pues siempre necesitamos una estructura algebraica, en geometría también necesitamos una estructura algebraica, es una fuente fundamental, y todo lo que hizo Emil Noether sobre el álgebra abstracta y todas las cosas, la estructuración teórico-conjuntista tiene que ver mucho con el desarrollo del álgebra en el primer tercio del siglo XX. Inicialmente, lo que había era álgebra retórica, puras palabras. Ejemplo de álgebra retórica. Este problema es muy conocido, se sabe muy poco de Diofanto, pero sí que dejó un epitafio para su tumba que dice: caminante. Aquí fueron sepultados los restos de Diofanto y los números pueden mostrar, oh milagro, cuán larga fue su vida, cuya sexta parte constituyó su feliz infancia. Había transcurrido además una 12ª parte de su vida cuando los vellos cubrióse su barbilla, y la 7ª parte de su vida transcurrió en un matrimonio estéril. Pasaron 5 años más y le hizo dichoso el nacimiento de su primogénito, que entregó su existencia a la tierra, la cual duró tan solo la mitad de la de su padre. Se dedicó Diofanto afligido por entero al álgebra, buscando consuelo en la misma, pero su pena era tan profunda que descendió a la sepultura, sobreviviendo tan solo 4 años al deceso de su hijo. Dime cuántos años vivió Diofanto. Adelanto que la vamos a ver en unos segundos, que es una ecuación de primer grado. Pero imaginen que ustedes no pueden utilizar aquí una X, no pueden utilizar una abreviatura. Esto hay que resolverlo solo con palabras. Pero bueno, ahí tienen un buen problema. Esto, que es una tontería, simplemente es lo que nos está diciendo es que X es igual a X sobre 6 más X sobre 12 más X sobre 7 más 5 más X sobre 2 más 4. Es decir, Diofanto murió a los 84 años. ¿Bien? El álgebra retórica se basaba en esto. Entonces, ¿cómo se resolvían los problemas? Está claro que con palabras no es muy fácil resolver estos problemas con palabras. La idea que se le ocurrió a los griegos es: está bien, voy a estos conocimientos, voy a interpretarlos desde el punto de vista geométrico. Y esto es lo que se le llamó el álgebra geométrica de los griegos. El álgebra geométrica
de los griegos, la álgebra geométrica de los griegos, consistía en representar lo que hoy aquí debajo son relaciones algebraicas entre cantidades, pues se representaban geométricamente. Así, por ejemplo, el triángulo rectángulo, pues sabemos el teorema de Pitágoras, el cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa, y ellos hacían sus demostraciones de tipo geométrico. Déjenme decirles que como recurso didáctico para los chavales, aquí hay cosas muy interesantes que los que se dedican a la enseñanza de la matemática pueden utilizar. Pero yo me voy a centrar más en un ejemplo, porque no me interesa tanto la interpretación, sino cómo estamos hablando de álgebra. Piensen que aquí se trata de resolver, dados alfa, beta y delta, resolver la ecuación alfa por delta y alfa por beta igual a delta x. Esta trivialidad, ¿verdad? Ahora mismo ustedes dirían, bueno, si hay delta es distinto de cero, voy a dividir en ambos lados por delta y x es igual a alfa por beta entre delta. Claro, pero eso implica un nivel de conocimiento superior. Eso implica un conocimiento del simbolismo algebraico que es complicado. Esto significa un conocimiento superior. Y la idea de los griegos es la siguiente. Muy bien, pues alfa por beta no es más que este rectángulo, donde este lado AH mide alfa y este mide beta. Este es el llamado uno de los métodos que ellos tenían, que es el de anexión de área. Así que entonces yo le voy a anexar un área que por aquí un rectángulo tiene longitud delta y esto sigue siendo alfa. Es decir, que al rectángulo azul le voy a anexar este rectángulo crema o naranja claro. Luego voy a extender esta diagonal y estos dos lados los voy a extender hasta encontrar este punto de intersección que hemos llamado G. Con G, entonces, construyo este rectángulo que aparece aquí en color rosa y este valor es X, es la solución de esa ecuación algebraica. Para los griegos, X no es un número, es una longitud. Bien, es una longitud. Recuerden que ni el compás de los griegos tiene grados sexagesimales, ni la regla en construcciones está graduado en centímetros ni en ninguna unidad de medida. Solo son instrumentos de transporte. Bien, solo son instrumentos de transporte de mediciones. Así que, por tanto, ya yo tengo una longitud que es la solución de ese problema. Obviamente, ¿por qué son iguales? Porque, bueno, esta área es igual a esta área es igual a esta. Si resto esto del área del rectángulo, pues está claro que el área azul y el área rosa tienen que ser iguales. Bien, esta es la idea de los griegos. Después del álgebra retórica, viene esta, bien, perfecto, no tenemos conocimiento algebraico, pues vamos a utilizar los conocimientos geométricos que estaban muy desarrollados en el mundo griego. Ahora bien, Diofanto es de los últimos. Fíjense que Diofanto vive entre el 200 y el 284 después de Cristo. Bien, mientras que Arquímedes, por ejemplo, es del 200 antes de Cristo. Ya los problemas que se podían resolver utilizando álgebra geométrica estaban prácticamente todos resueltos. Y hay muchas cosas como lo que tiene que ver con las irracionalidades que no están claras. Bien, los típicos tres problemas clásicos de la trisección del ángulo, la duplicación del cubo y la cuadratura del círculo. Los tres problemas clásicos. O sea, hay toda una serie de problemas. Ya esto no da más. Y justo Diofanto es quien, para resolver problemas como el que él había enunciado, introduce una nueva tendencia que prácticamente va a quedar desaparecida, que es
el, el uso de síncopes o abreviaturas. Así que como forma se comienzan a utilizar síncopes o abreviaturas. Tienen ustedes abajo el ejemplo aquí de cómo se escribiría x al cubo más 8x menos 5x al cuadrado más 1 igual a x. Esto es tomado, esto es en aritmética de Diofanto cómo estaba representada esa ecuación, o la otra que tiene debajo, 10x más 30 igual a 11x más 5. Ahí tiene un ejemplo. Diofanto escribió 3 libros, el primero de ellos muy famoso, la aritmética de Diofanto, porque recuerden que al margen de la aritmética de Diofanto fue que Fermat escribió que había demostrado su teorema de una manera elemental, pero que era muy largo, no lo iba a escribir ahí. Y el teorema de Fermat, pues bueno, lo probó Andrew Wiles hace unos años, o sea, y ha sido motivo que ha generado muchísimo desarrollo en teoría de números y en geometría algebraica, justo en la búsqueda por la búsqueda de la solución de este problema. Bien, muchas veces muchos libros de historia dan el salto y omiten a Diofanto con la introducción de los síncopes o abreviaturas y pasan directamente a Lucas Pacioli. Lucas Pacioli es un monje contemporáneo con Leonardo da Vinci, que escribió una obra sobre álgebra y otra sobre teoría de proporciones, que da Vinci fue el que le hizo los dibujos de su libro, y entonces ya en el Renacimiento comienza a utilizar síncopes o abreviaturas. El gran salto viene con François Vieta. Vieta hace un rato les hablaba de los maestros de cálculo como escuelas de Kung Fu. Estos maestros de cálculo se dividían en 2 grandes grupos, calculistas y abaquistas. Los que calculaban con abaco, los calculistas. En esa lucha perdieron los abaquistas. ¿Por qué? Porque no podían dejar nota duradera. Así que ganaron los calculistas. Pero de los calculistas hay un grupo de ellos que se va interesando mucho más por el dinerito y eso emigra hacia lo que es la profesión del economista, y otros que comienzan a tener ciertas preocupaciones de carácter teórico y son los que migran a lo que es hoy la profesión del matemático. El último de los calculistas y el primer algebrista es justo François Vieta. François Vieta, que tampoco es que tenga un simbolismo perfecto, pero es el introductor de muchos de los símbolos que conocemos, que nosotros conocemos. Entre él y Euler se agrupa una gran parte de la creación de los símbolos. Vieta introduce, da las primeras ideas, fíjense, A cubus, bueno, al cubo está bien, B plano, B solo en A3, E4 en lugar de igual, D sólido, pues es una forma de, digamos, de simbolismo mucho más avanzada que posibilitó que se desataran los conocimientos de carácter algebraico hasta un nivel sin precedente y creó las bases para el surgimiento del cálculo infinitesimal, que sí necesitaba de este aparato avanzado, sí necesitaba de esta simbología. Hablar de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, sí hace falta cuantificar. Hace falta cuantificar. Llegamos casi al final. Razonamientos matemáticos. Las formas de trabajo y de pensamiento. Las formas de trabajo y de pensamiento en la matemática. ¿Qué nos diferencia en la mayoría de los libros? ¿Qué diferencia a los matemáticos en las formas de trabajo y de pensamiento? ¿Ven? Formas de trabajo y de pensamiento. Vamos a dividir estos tipos de razonamientos en 2 grupos. A la derecha, los demostrativos. Estos corresponden al lenguaje lógico que tenemos en matemática y que tiene que ver con toda una estructura formal y al cual yo no me voy a referir. Me voy a referir muy brevemente a este tipo de razonamiento que llamamos razonamientos verosímiles o no demostrativos. Cualquier cosa que nosotros obtengamos por un razonamiento del tipo azul en matemáticas, después hay que
legitimarlo con el esquema en rojo. Con el esquema en rojo. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. En la película de Ramanujan, el hombre que conocía el infinito o algo así, muy que ustedes vean esta discusión entre Ramanujan, que es el súper ejemplo de persona con un nivel de apropiación de razonamientos verosímiles como no ha existido nadie en la historia de la humanidad. Porque hay que pensar cuál es su formación. O sea, es una persona muy de la India, muy humilde, con una formación básica, que prácticamente redescubrió toda la trigonometría y como no tenía libros de teoría, redemostró todo. O sea, una persona con una intuición y una capacidad de razonamientos verosímiles como no ha existido nadie. Y por otro lado, Hardy, y esa conversación que ellos tienen, Hardy, que es un lógico puro y una persona en el más estricto sentido del rigor matemático. Para mí es una de las joyas de la película, el enfrentamiento entre estas dos cosas. Por una parte, Hardy deslumbrado por la capacidad de razonamientos verosímiles no demostrativos de Ramanujan, y por otro lado Ramanujan molesto porque está diciendo, bueno, pero ¿cómo voy a legitimizar esto? Si esto me lo ha puesto no sé qué diosa de la India, dice él, que era la que le propiciaba su intuición, y esto es cierto, y efectivamente era cierto, pero para ser aceptado en matemáticas hay unas reglas. O sea, tienes que deducirlo mediante ciertas reglas de inferencia lógica a resultados conocidos o resultados que puedes demostrar su veracidad mediante estas mismas reglas. Así que esta es la regla del juego y es muy interesante. Los verosímiles están basados en métodos de razonamientos heurísticos que brevemente me voy a referir, como la intuición, la inducción incompleta, la analogía, la reducción a problemas conocidos, mientras que los demostrativos están basados en el rigor que proporciona la lógica matemática. Ejemplo, cuando vemos estas pelis de detective o Sherlock Holmes o el Dr. House, o sea, vemos este tipo de razonamientos verosímiles. Pero los demostrativos sí son exclusivos de la matemática. ¿Qué sucede con lo que yo decía hace un momento? Los razonamientos verosímiles no son exclusivos de la matemática, pero no hay otra asignatura que tú les des a los chavales donde se reitere y se utilice más este tipo de razonamiento para desarrollar la capacidad de análisis. Decía Einstein que si Euclides, refiriéndose a la geometría básica que damos en la escuela, no fue capaz de encender tu candidez científica, no naciste para ser un pensador. Es decir, si ese tipo de razonamiento en la geometría básica, cuando estás formando el chaval, no te llamó la atención, no te apropiaste de esto, no desarrollaste determinadas habilidades, es porque no naciste para ser un investigador científico, porque ahí está la esencia. Estos métodos verosímiles son creativos, o sea, mediante este tipo de locuras, a veces pues aporta nuevo conocimiento, aporta un nuevo saber, pero también es a veces arriesgado, a veces conlleva a errores, como vamos a ver a continuación en una transparencia de un caso donde no hay inducción incompleta. Ahora, los demostrativos no aportan nada nuevo. Tú tienes que saber qué es lo que quieres demostrar para, mediante las reglas de inferencia, intentar demostrarlo. Obviamente son fiables, indiscutibles y definitivos. Lo que tú demuestras, eso permanece dentro de esa teoría inmutable. O sea, eso no es refutable. En matemáticas, los verosímiles los vemos mucho en la forma en que se presenta la deducción de teoremas o a la hora de evaluar la propuesta de solución. Con la propuesta de solución, el plan de soluciones, estamos acostumbrados a verlo justo en la demostración de teoremas y en la ejecución de planes para los problemas. Bien, me voy a referir a los no demostrativos. En los no demostrativos nosotros tenemos dos categorías. Uno
los procedimientos algorítmicos, y quiero destacar que aquí no me estoy refiriendo a un algoritmo. Bien, no me estoy refiriendo a un algoritmo. Me estoy refiriendo a un procedimiento como, por ejemplo, para el gráfico de una función. Digo, muy bien, pues entonces usted hay los ceros, luego derive y hay los puntos críticos, clasifica los puntos críticos en máximo, mínimo o no sé qué hay en la segunda derivada. O sea, este tipo de estrategia que seguimos con algunos problemas. Y luego tengo los procedimientos heurísticos. Déjenme decirle que sobre análisis heurístico hay para mí una joya, que es el libro de Polya, Matemática y Razonamiento Plausible. O sea, es una joya, que es muy conocido el cómo plantear y resolver problemas. Pero Matemática y Razonamiento Plausible, que son 2 tomos, para mí es una biblia de procedimientos heurísticos. Y he leído varias cosas, pero no creo, muchos de los escritores modernos lo que hacen es parafrasear o reescribir lo que escribió Polya. Bien, los procedimientos heurísticos vamos a dividirlos en principios heurísticos, a los que yo me voy a referir brevemente antes de pasar al problema epidemiológico, las reglas heurísticas y las estrategias heurísticas. Bien, vamos a ver la relación entre estas 2 cosas con este problema. Ustedes tienen este autobús y la pregunta que hago, y por favor que alguien me responda, ¿el autobús se mueve a la derecha o a la izquierda? ¿Y por qué? Por supuesto. A la izquierda. A la izquierda. ¿Ah? Bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver. Si yo estoy, y esta es la parte de razonamiento heurístico, con esto después voy a ver un breve algoritmo. Yo supongo que a la izquierda, porque están observando que de este lado no se ve la puerta del autobús. Como no se ve la puerta del autobús, para montar y bajar, las puertas del autobús deben estar del otro lado, con lo cual quiere decir que el autobús se mueve hacia la izquierda. Pero eso siempre y cuando el autobús estuviera en Dominicana. ¿Dónde está este autobús? Veo el Tower Bridge, veo el Big Ben, veo la Noria, veo la cabina telefónica, esta muy típica. ¿Dónde está? Está en Londres. ¿Y qué sucede en Londres? Que se conduce por el otro lado, no por la derecha, y el timón está en la otra dirección. Así que este autobús se mueve hacia la derecha. Este autobús se mueve hacia la derecha. En Dominicana, si no tuviéramos el Tower Bridge, el Big Ben, es decir, los elementos del entorno que nos permiten afirmar de que estamos en Londres, bien, de que estamos en Londres, diríamos que el autobús se mueve a la izquierda, pero en realidad el autobús se mueve a la derecha, porque estoy en Londres. Una vez que yo tengo resuelto este problema, que es la parte heurística, pues muy bien. Voy ahora a establecer un algoritmo. Bien, tengo el de arriba de la izquierda. El autobús cambió de color, las puertas sigo sin verlas, pero estoy ¿dónde? En New York. Por tanto, este se mueve a la izquierda. Arriba a la derecha. Observo, ¿dónde estoy? Japón. En Japón se conduce de la misma manera que se conduce en Inglaterra, en el Reino Unido. Perfecto. Entonces, este se mueve a la derecha. Abajo, a la izquierda. Abajo a la izquierda. Pues veo algo que parece el Pico Duarte, y si no lo tengo muy claro, por ahí tengo una bandera que me es familiar, que está representada, y el autobús ahora sube o baja.
El autobús que está sobre esta elevación sube o baja. Bueno, el autobús igual, no veo las puertas y el autobús entonces sube. En el último, no lo tengo claro. No lo tengo claro porque no hay elementos dentro del fondo del panorama, entonces no decide el método, no decide. O sea, yo de un ejemplo simple aquí, mediante razonamiento, que obviamente lo puse en Londres para esperar la respuesta que justo que me dieron, que se movía a la izquierda, pero en realidad se mueve a la derecha porque se conduce en el otro sentido, y a partir de ahí he creado una sucesión de indicaciones para resolverlo. Primero, identifico el país. Con el país analizo de qué forma se conduce en ese país. Y después de eso, entonces establezco si se mueve hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. En caso que no pueda identificar, pues el método no decide. Esto es lo que es una sucesión de indicaciones de carácter algorítmico. ¿Bien? La sucesión de carácter algorítmico, de indicaciones de carácter algorítmico, no son creadoras de nuevo conocimiento, son sistematizadoras. O sea, esto me sirve para sistematizar el conocimiento que ya yo he creado mediante razonamientos heurísticos, mediante formas de trabajo y de pensamiento que tienen que ver con razonamientos heurísticos. Con eso creo una estrategia para resolver el problema. Los procedimientos heurísticos, pues, incluyen una variante de razonamientos que prácticamente se podría dar a los que trabajan con enseñanza problemática en la escuela media, y ustedes ya tienen en Dominicana varios doctores en educación matemática, pues los que trabajan con enseñanza problemática se dedican mucho a esto. Me interesa sobre todo el principio de reducción, o sea, el principio de reducción que es para encontrar la solución de un problema, reducirlo de un problema a otro ya resuelto, lo típico que hacemos en la demostración de teoremas, o la recursión, recurrir a algo que conocemos, o buscar un modelo, que es lo que vamos a hacer en el caso del problema de la pandemia. Bien, vamos a buscar un modelo matemático, y luego vamos a intentar interpretar esos resultados que obtenemos, esos resultados matemáticos, vamos a intentar interpretarlo. El principio de analogía, otro principio muy importante, o sea, utilizar semejanzas en forma y en contenido entre determinados objetos matemáticos, o la generalización empírica, o el principio de inducción incompleta, que utilizamos mucho. O sea, veo unos casos particulares y digo, bueno, entonces en general se debe cumplir, que es muy útil, es muy útil. Vamos a ver un ejemplo llamativo en el que falla, bien, vamos a ver un ejemplo llamativo en el que falla, pero que es muy útil. O el principio de movilidad, cuando analizo qué sucede en casos límites, eso lo vamos a ver en el caso de la epidemia, o sea, qué sucede en los casos extremos, a qué tipo de cosas puede suceder, o medir y probar sistemáticamente, algo muy relacionado con los problemas de carácter geométrico. Ahora vamos al ejemplo, pero quería resumir un poco lo que hemos visto. O sea, cosas importantes de nuestra profesión, de la gran aventura de ideas, establecer muy claro la relación entre abstracción y aplicación, y que las abstracciones es lo nuestro para lograr un mayor nivel de aplicación. No logramos resolver mayor cantidad de problemas disminuyendo, centrándonos en casos particulares. Hay que tener pensamiento abstracto, conservar el rigor en el lenguaje y en la estructuración, la relación que vimos entre forma y contenido, el componente histórico que siempre tiene y que me puede ser muy útil, y luego los razonamientos. El hecho de que hay que cultivar esos que son las aptitudes matemáticas. Vamos a ver un ejemplo del tema
de la intuición, que la intuición me puede llevar a determinados errores. Vamos a suponer que n es natural y lambda n es la raíz cuadrada de 991 por n al cuadrado más 1. Vamos a suponer que yo tengo un ordenador y en un segundo yo puedo comprobar que si lambda n es un número natural o no, si lambda n es un número natural o no, es decir, si 991 por n al cuadrado más 1 tiene una raíz cuadrada exacta o no. Para 100 millones de valores de n consecutivos. O sea, resulta que yo tengo en casa un superordenador y en un segundo puedo comprobar que este número no es un número natural para 100 billones de valores distintos. Comenzamos a calcular. Bien, comenzamos a calcular desde n igual 1, 2, 3 y así sucesivamente. Con cada cálculo comprobamos que n no es un número natural. Esto nos puede llevar a afirmar por inducción completa que 991 por n al cuadrado no tiene raíz cuadrada exacta para cualquier valor de n. Sin embargo, resulta que con esa velocidad de cálculo, al cabo de 3,8 billones de años, 3,8 billones de años, comprobaríamos que si n es ese numerazo que aparece aquí, si n es este número, entonces 991 por n al cuadrado más 1 tiene raíz cuadrada exacta. Además, ese supernúmero, Gogol, como lo llaman los americanos, bien, ese Gogol es el menor natural para el cual se cumple eso. Para tener una idea del volumen de cálculo que estamos desarrollando y el tiempo que necesitaríamos, se estima que la edad del universo es de 14.000 millones de años. Bien, pues el tiempo de cómputo para poder llegar a ese valor tendría que ser de 3,8, casi 4 billones de años. No millones, billones. Billones. ¡Oh! ¿Cómo se llega a un resultado de este tipo? Claro, se llega a un resultado de este tipo mediante demostraciones matemáticas. Obviamente no se puede calcular porque no es calculable. Ninguno de nosotros ni se van a dedicar a calcular con ese superordenador. Así que la intuición está bien, la inducción incompleta está muy bien, ver qué sucede en casos particulares, pero solo la demostración matemática rigurosa permite santificar que un resultado es correcto o no. Bien, nos vamos entonces al final de la charla, que es lo que está de moda. Modelo epidemiológico simple. Este es un modelo de, como decía, debajo tienen la referencia con la crisis de la gripe española en la década del 20 del siglo pasado. Se desató una furia de trabajo. Piensen que hablamos de una época, bueno, ahora en el COVID tampoco tenemos vacuna. O sea, esto no es que matemáticamente yo voy a decir o vamos a decir cómo es que se cura un enfermo, sino cómo evoluciona una pandemia de acuerdo al tipo de relaciones que se producen y que podemos expresar en términos matemáticos. Bien, así que nosotros en el modelo déjenme decirles que el modelo es mucho más complicado que lo que yo voy a exponer. Yo escogí una variante simple del modelo que se puede explicar a muchachos de primer año que conoce lo básico del cálculo. Y a partir de aquí hay toda una serie, pero solo con esto, haciendo análisis del resultado, se pueden sacar conclusiones muy interesantes. Bien,
Vamos a considerar que tenemos una población de P individuos. Bien, pues como en un ejemplo, creo que son 10.630.000 dominicanos aproximadamente. Pues bien, vamos a suponer que 10.630.000 o 33.000, algo de eso me parece recordar. Después yo puse un ejemplo con una población de ese tipo. Así que vamos a suponer que yo tengo una población de P individuos donde se está propagando una enfermedad. El ejemplo que tenemos en mente es el COVID, pero no tiene por qué ser el COVID, es una pandemia. Bien. Y entonces vamos a suponer que después de la recuperación los individuos adquieren una cierta inmunidad, cosa que no está muy comprobada con el COVID. Bien. Y si el resultado es letal, yo, para no alterar, para que la población sea constante, fíjense que yo lo que me voy a preocupar es del tema del contagio. Si yo logro detener que se infecten unos con otros, estaré deteniendo la pandemia. Ahora, las medidas que yo tome para eso. Entonces, yo voy a dividir la población en tres grupos. Uno, los susceptibles a contraer la enfermedad en un instante T. Y son los que están infectados, los que tienen COVID y pueden transmitirla en un instante T. Y fíjense que para conservar la población constante y simplificar el modelo, yo voy a considerar que en R están los que han tenido la enfermedad y se han inmunizado. Los que tienen la enfermedad, pero como yo los tengo aislados, los he aislado por completo, no pueden contagiar. ¿Bien? O los que han fallecido. Todos esos van a estar dentro de la clase R. Es decir, tengo los que pueden transmitirla, que es I, los que no pueden transmitirla, pero no pueden adquirirla, que es R, o bien porque han fallecido, o bien porque están aislados, o bien porque se han inmunizado. Bien, está claro que R crece mucho si existe una vacuna. O sea, si yo tengo una vacuna, pues estoy vacunando a todo el mundo y voy a crecer R. Pero de momento, no, hasta ahora en las epidemias de los últimos años de gripe y eso ya, antes de comenzar ya teníamos una vacuna. Pero ahora se ha dado una situación especial, que no tenemos la vacuna del COVID. Y esos son los susceptibles. Como los que fallecen por la enfermedad, ya yo los estoy considerando dentro de R, está claro que S más I más R, S más I más R es constante, es igual a P. Por tanto, tanto S en T como I en T, es decir, los que son susceptibles a adquirir la enfermedad, los que son contagiosos y los que están recuperados, entiendan, recuperados entre comillas, que no transmiten la enfermedad. ¿Bien? Son obviamente, por la naturaleza del problema, son funciones no negativas y están acotadas. ¿Bien? Como todo modelo matemático que siempre representa una situación ideal, entonces nosotros vamos a establecer las siguientes consideraciones que me van a permitir el esquema que aparece debajo, la representación mediante ese sistema de ecuaciones. Bien, el incremento de infectados obviamente es proporcional a los contactos que pueden tener los susceptibles con los infectados, es decir, S por I. Así que entonces vamos a suponer que existe una constante ρ tal que el incremento de infectados pues es S por I por ρ. Bien. Los susceptibles
o sea, los que pueden adquirir la enfermedad decrecen en ese mismo sentido, decrecen en ese mismo sentido. De ahí tenemos esta primera ecuación de abajo, la derivada de los susceptibles, la variación de los susceptibles con respecto al tiempo es menos esa constante por las posibles interacciones. Fíjense que aquí S e I no establezco diferencia entre distintos tipos de personas susceptibles a estar infectados. Si habláramos de una enfermedad de transmisión sexual, bueno, una enfermedad, y esto lo digo recordando un modelo de hace muchos años, en una charla parecida a esta, con un grupo multidisciplinario, que tenía que ver con aquel momento cuando comenzó el VIH. Y claro, entonces ahí tú tienes que definir, la población P estaría compuesto por X mayúscula, que son chicas, y mayúscula, que son chicos. Chicos y chicas en edades adultas, porque aquella era una enfermedad de transmisión sexual. Entonces tienes que ponerlo a partir de determinada edad que depende de cómo es la sociedad. Y luego, entonces tienes que establecer, claro, X por Y son todas las relaciones posibles entre chicos y chicas, pero una persona que se ha casado con su esposo, pues generalmente en nuestra cultura pues, conserva cierto comportamiento. Hay quien no, es más promiscuo, pero claro, eso complica mucho más la estructura, pero estos modelos sirven también para eso. El incremento en el grupo R, que recuerden que están recuperados, aislados y fallecidos, es proporcional al número de infectados. Si no se han infectado, no pueden estar recuperados o no puede haber fallecido o no puede estar aislado. No tiene sentido tenerlo aislado. Entonces, en ese sentido, existe también una constante que le vamos a llamar alfa. Estas dos constantes, rho y alfa, son muy importantes y son la clave del problema. Entonces la cantidad de recuperados será 1% de los que están infectados, ¿verdad? O sea, así que alfa, una cierta constante de proporcionalidad por I son los que están infectados. Y es esta ecuación que me aparece aquí a la derecha abajo en azul, ¿bien? Que me aparece a la azul. Noten que el recíproco de alfa da una medida del tiempo en que un individuo permanece infectado, ¿no? O sea, da una idea de la media en la que este individuo. El periodo de incubación, supongamos que es lo suficientemente pequeño, o sea, desde que te infectas, aunque estés asintomático, comienzas a transmitir, como sucede con el COVID, como para despreciarlo, porque ya eso no es que no se pueda hacer, pero sería otro el modelo. Y bueno, y la observación que me adelanté hice, recordemos además que los distintos grupos están uniformemente mezclados, o sea, aquí no hay que diferenciar ni por sexo, ni por raza, ni por edad, ni nada de este tipo de cosas. Los grupos están todos mezclados y cada individuo tiene la misma probabilidad de entrar en contacto con otro. Esquemáticamente, básicamente nosotros lo que tenemos es que los que están en S pasarán mediante la pandemia o no a estar infectados y los que están infectados pues se recuperarán o no. Bien, se recuperarán o no. Entendiendo recuperar que no sea, recuerda, recuperar es sinónimo de que no transmite la enfermedad, o es inmune o es un infectado que está aislado y no puede transmitir a nadie o simplemente ha fallecido. Eso es un poco lo que... Así que entonces el incremento en el número de infectados va a ser el incremento que ya tenía por infección. Recuerden que fueron los que le quité aquí, este decrece, y a eso le tengo que quitar de los que estaban infectados, los que se han sanado, han fallecido, han sido aislados, que son estos que están aquí. ¿Bien? Eso es lo básico del modelo.
Bien, así que tienen el modelo como modelo de ecuaciones diferenciales, pues entonces vamos a suponer que hay unas condiciones iniciales, o sea, yo parto con una cierta población S sub 0 de sensible, tengo un grupo de personas que se me han infectado, que es I0, I sub 0, o sea, en ese momento, y de momento nadie o sea, en este momento nadie se ha recuperado ni nada de eso, porque acabo de detectar en este momento la pandemia. Bien, entonces, fíjense que el RO que nosotros vimos hace un momento es la tasa de contagio. Bien, es la tasa de contagio. Mientras que alfa es la tasa de no contagio. Entendiendo de no contagio que o son recuperados, están aislados o han fallecido. Por la naturaleza del problema, a nosotros solo nos interesan soluciones no negativas. ¿Ven? O sea, esto van a aparecer unas ecuaciones y aquí pueden aparecer todo tipo de solución, pero las soluciones que nos interesan tienen que ser soluciones no negativas. Primer problema de los tres que vamos a ver. Fíjense que Rho y alfa, o sea, S sub 0 y sub 0, ¿cuántos tengo infectados ahora? ¿Y cuál es la población susceptible a infectarle? Eso es relativamente fácil de determinar. Rho y alfa son mucho más complicados porque para eso necesito que transcurra, sobre todo ante una epidemia como el COVID, bien, que es nueva y que nadie sabe cuánto tarda en recuperarse las personas. O sea, ahí tenemos una cierta incertidumbre. No sabemos cuánto tardan en recuperarse. Esto básicamente, la determinación de Rho y de alfa se hace en base a estudios estadísticos, a diseño de una muestra y en realidad esto tiene un peso importante para cuando ya es una, digamos, epidemia recurrente. El COVID, pues se nos sigue reproduciendo. Resulta que en otoño, como se dice aquí en España, pues va a haber un rebrote de COVID porque bajan las temperaturas y toda una serie de condiciones. Determinar quién es Rho y alfa depende mucho de la transparencia de la información de las autoridades, pues muchas veces por motivos políticos, porque digo, soy una potencia médica, pues cómo si soy una potencia médica puedo, pues voy a falsear estos datos para que sigan pensando que yo soy el mejor. O sea, que ahí, o la oposición me está, o sea, ahí uno de los grandes problemas de la determinación de alfa y de Rho, que en un libro que yo les voy a mostrar a continuación está muy bien calculado en epidemias que sucedieron hace tiempo, cuando los datos han sido transparentes y se ha publicado toda la información, pero muchas veces es muy difícil tener información fidedigna. Y no es lo mismo la evolución del COVID aquí en España, con muchas residencias de personas mayores, que como ha evolucionado, pues, por ejemplo, en Dominicana, con determinada temperatura, con determinada humedad. O sea, esto depende del lugar, no es en términos absolutos. Bien. Sabemos que el número de personas susceptibles, o sea, a ser contagiado en cada instante de tiempo tiene derivada negativa, es decir, que es decreciente. Por tanto, yo tengo ese cero y en cualquier instante de tiempo posterior, pues los susceptibles serán menores que los que yo tenía al inicio. Bien. Por otro lado, en el primer instante, en ese primer instante donde yo estoy haciendo la medición y quiero ver cómo varía la tasa de infectados, ya la tenía arriba, teníamos la ecuación, así que ahora lo que vamos a evaluar es en t igual 0 nos quedaría I0, que lo podemos extraer factor común, el I, en la fórmula esta que tienen arriba, en la fórmula 1, el I se puede extraer factor común acá, se puede extraer factor común, es lo que hemos hecho abajo, y entonces tendríamos que, si supuestamente hemos determinado muy bien el indicador que luego en la primera conclusión se va a llamar sigma, porque recuerden que en este primer problema lo que estoy es
determinando qué indicadores para mí son significativos en la pandemia, o sea, qué cosas yo tengo que medir para tener datos reales. Bien, datos reales. Así que supuestamente yo he determinado quién es alfa y quién es rho, tengo información fidedigna y he diseñado una muestra y lo he calculado. Entonces, muy bien, observen que esta derivada es mayor que cero si la población inicial es mayor que la tasa de recuperación relativa de recuperación esta, que vamos a llamar sigma, y es menor que cero si el incremento de infectados es menor que cero si las personas sensibles que tengo son menores que alfa, o sea, que este indicador sigma. Entonces, primera conclusión, el indicador sigma, que es la tasa relativa de recuperación, es importante porque nos muestra si hay epidemia, o sea, si va creciendo el número de infectados, en el caso en que los sensibles sean mayor que sigma, o no si la población sensible es menor que sigma. Fíjense que sigma es la comparativa entre la tasa de infección y la tasa de recuperación, el alfa y rho que habíamos visto en la transparencia anterior. Bien, el indicador 1 sobre sigma es la tasa de infección y obviamente la tasa de infección multiplicada por las personas que son susceptibles a estar infectadas es la tasa básica de reproducción de la infección. Y esto me sirve para medir una segunda oleada. O sea, la posibilidad de que exista una segunda oleada que tenga un renacer de la infección. Entonces, observen que R sub 0 es una agrupación de parámetros que son muy importantes para tratar la epidemia o simplemente decir, no, mira, esto no es una epidemia, sino esto es una enfermedad que actualmente está bajo control. Pues, por ejemplo, estoy observando que como sucede, por ejemplo, aquí en España con la gripe, se prevé el tipo de gripe de este año y en la universidad pues te dan una cita para vacunarte. Hacen una estimación del número de personas que se les puede enfermar y te dan una cita y te vacunan. Bien, contra la gripe de este año, que no funciona obviamente con el COVID. O sea, tú conociendo con antelación cuál es la situación, te puedes adelantar y entonces ese cero, que son las posibles personas a infectarse, pues las puedes disminuir hasta una cantidad inferior a la tasa relativa de recuperación. Que en el caso de la gripe común, como hay datos año tras año en todos los centros médicos, es una cosa que se puede calcular de forma fidedigna. Así que ya tengo entonces que sigma y R0 son dos parámetros importantes para mí para controlar. Segundo problema, si la infección se propaga, es decir, si hay epidemia y pandemia en este caso, me interesa cómo evoluciona en el tiempo y cuándo comienza a disminuir. Entonces vamos a ver cómo evoluciona la tasa de infectados con respecto a la tasa de sensibles. Y esto justo es la derivada de I con respecto a S. Recuerden aquí, perdonen que sea rápido, o sea, aquí tenían la derivada de S con respecto a T y la derivada de I. Por tanto, la de I con respecto a S es dividir estas dos cantidades. Y entonces tengo que la variación de infectados con respecto a la población sensible es -1 más sigma sobre rho, donde como anteriormente, pues sigma es este parámetro que vimos que es significativo y el número de infectados en este momento es distinto de 0, porque si fuera 0, pues no hay transmisión. Integrando entonces, nosotros tenemos que I es igual a -S más sigma por el logaritmo de S más una constante, la constante de integración, evaluando en T igual 0,
ya tengo aquí cuál es la constante de integración. Y si supongo que en este instante, como estoy iniciando, los recuperados son 0, no hay nadie recuperado porque en este momento es que he comenzado a contabilizar, entonces está claro que el número de infectados y de población sensible es igual al total de toda la población. Así que estos dos se tienen que manejar entre 0 y P, que P es toda la población. Aquí tienen, esto significa entonces que la parte que me interesa es la que está del gráfico, es la que está dentro de este triángulo. Bien, esta es la recta, fíjense que este es un gráfico de fase. Aquí no está representado el tiempo, aquí estamos mirando cómo varían los sensibles con respecto a los infectados, no cómo evolucionan los sensibles en el tiempo o cómo evolucionan los infectados en el tiempo. Bien, perfecto. Entonces, aquí si observen ustedes, si S es igual a sigma, a la tasa de recuperación, si S fuera la tasa de recuperación, está claro que esto es 0, la derivada de I con respecto a S es 0. Por tanto, estaré en presencia de un punto crítico. Voy a la segunda derivada, menor que 0, pues estoy en un punto de máximo y este es el máximo. En este gráfico, justo es lo que tengo para distintos valores, ¿no? Para distintos valores. Fíjense que esto lo he hecho con WX Maxima, que es un software libre que todos pueden descargar y utilizar. Y la representación, el gráfico para los colores y las rayitas y eso, lo hice con Inkscape, que también ustedes lo pueden utilizar. ¿Bien? Entonces, muy bien. Si yo tengo un valor inicial de infectados y una población sensible que es mayor que el índice de recuperación, ¿bien? Entonces, observen que S disminuye, S decrece. O sea, aquí el movimiento es en esta dirección, de derecha a izquierda. Insisto, no estoy representando con respecto al tiempo, sino como es la variación relativa, por eso es un diagrama de fase entre S e I, cómo es la variación relativa. Bien, entonces, observen que si S se mueve, si el tiempo va transcurriendo, S va en esta dirección. Por tanto, si S es mayor que sigma, entonces se produce una epidemia. La epidemia no tiene que ser especialmente grave si estamos cercanos al I máximo, porque a partir de aquí comienza a decrecer. Fíjense que estos son los infectados. O sea, aquí van creciendo el número de infectados y decrece el número de sensibles, pero aquí sigue decreciendo el número de sensibles, pero el número de infectados va decreciendo. Bien. Y si el número de sensibles es menor que la tasa de recuperación, estaré en esta parte del gráfico, así que aquí siempre es decreciente, no hay pandemia, esto se va a solucionar. Bien, tercer y último problema. ¿Qué es lo más importante entonces en una epidemia? Detectar y controlar los casos infectados o proteger a los sensibles y coger y mandar a todo el mundo para su casa y que no tengan contacto con nadie. Nosotros sabemos que el número de sensibles es decreciente y observen en el gráfico anterior, que si ese se mueve hacia la izquierda, Y tiende a 0, pero ese nunca llega a 0. Bien, ese nunca llega a 0 porque fíjense que aquí, como hay un logaritmo, cuando ese llega a 0, este término va a ser predominante y esto se va a menos infinito. Pero como no me interesan los valores negativos, lo estoy truncando aquí con los valores positivos. Pero ese nunca, es decir, la población sensible nunca llega a 0. Y nunca llega a 0 porque no todos los contactos son posibles. Bien, hay personas que están aisladas y que no tienen, que pueden no tener, o el foco, los infecciosos, están, digamos, en Santo Domingo y nadie de Santo Domingo puede ir a Santiago. Por tanto, en Santiago
se mantiene una especie de inmunidad, ¿no? Por eso esa tasa, esas dos tasas, que es muy bueno calcularla y que se hacen mediante procedimientos estadísticos. Así que ese nunca llega a ser cero, o sea, nunca, no tiene sentido vacunar el 100% de la población, es un gasto innecesario para que todo el mundo sea inmune y se salte para el otro caso, porque hay un grupo de personas que nunca van a contraer esa enfermedad. No es que no tenga sentido, o sea, que no es recomendable. Sabemos que ese es decreciente y por el gráfico sabemos aquí infinito es cuando el tiempo tiende a infinito, el número de infectados tiende a cero, el número de personas inmunes se mantiene por debajo de la constante esta de recuperación sigma y mayor que cero, por lo que está claro que los recuperados al final de la pandemia será igual a toda la población menos los que aún son sensibles a la enfermedad. Quiere decir que la variación relativa de S con respecto a R, y de nuevo utilizo las ecuaciones que tengo arriba y divido una entre la otra, será menos S sobre sigma. De ahí, entonces, simplemente lo que hago es hallar el valor de S y luego tomar el valor de S en el infinito. El valor de S en el infinito, o sea, simplemente resuelvo la ecuación diferencial, obviamente la solución depende de R, me queda de esta manera, y entonces será S0 sobre R en infinito, pero R en infinito sé que es P menos S0. Y encontrar esto en matemática es muy importante. Fíjense que ahora, para nosotros saber uno de los datos, que es cuáles van a ser la cantidad de población, cuál va a ser el número de la población que puede infectarse, pero que al final de la pandemia no se ha infectado, lo calculamos solo con los infectados que hay en el momento inicial, los infectados que hay en el momento inicial, y los infectados que tenemos en el momento inicial y la población total, teniendo, insisto, la constante sigma. Bien, teniendo la constante sigma determinada. Bien. Entonces, claro, ahora este tipo de cosas es muy valiosa en los modelos matemáticos, este tipo de situación que aparece en el cuadrado. Esto, que es f en x igual x, es la línea en rojo que aparece a la izquierda, y S0, donde estoy suponiendo que P es la población, y este es el ejemplo, que es 10,63 millones de habitantes, más o menos la población. Y voy a suponer que en el momento inicial 9 millones de dominicanos pues son susceptibles a contraer la enfermedad. Bien, si yo quiero calcular el valor de x0, que sería S en infinito, es la solución positiva que se encuentra, o sea, la positiva obviamente, que se encuentra entre 0 y sigma de esa ecuación. Es decir, aquí hay una solución, pero esta solución no me interesa porque no se van a recuperar, no van a aparecer inmunes más dominicanos que la población de Dominicana, porque fíjense que esto viene siendo un número mayor que 12. Bien, así que entonces, solo en el decursar de la pandemia con esa relación, fíjense que en ningún momento he introducido un elemento como sea la vacuna para pasar directamente, o sea, no tengo vacuna, para pasar directamente de sensibles a recuperados sin pasar por infección. Bien, sin pasar por infección. Bueno, pues tendré que 1,43 millones de dominicanos van a permanecer en esta situación. Y conociendo este parámetro puedo calcular los otros. Fíjense qué interesante es esa relación. Luego, el número total de susceptibles a contraer la enfermedad va a ser, ¿qué cosa? Bueno, pues los infectados en el momento inicial, más los sensibles en el momento inicial, que son los 9 millones, menos los que van a permanecer, ese será el número de infectados, los que van a permanecer inmunes. Ya sé, tengo una magnitud del número de personas que puede ser infectado. Obviamente esta es una ecuación trascendente, o sea, esto hay que solucionarlo numéricamente. Y una última implicación importante.
Fíjense que cuando t tiende a infinito, el número de infectados tiende a 0, pero el número de personas sensibles a contraer la enfermedad no. Es decir, que la enfermedad desaparece por falta de infeccioso y no por falta de personas susceptibles. Así que yo tengo que centrar mi actividad en las personas que están infectadas, intentar hacer la mayor cantidad de pruebas y aislarlos para que no contaminen. Y ahí es donde está la acción de acuerdo a esa relación. Y eso es todo. Muchas gracias y perdonen que me haya extendido.